¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Este es el video correspondiente a la explicación de la sesión que nos toca tener el día de hoy. En esta sesión vamos a ver el tema que tiene por título clasificación de triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos. Muy bien, para empezar debemos recordar cuál era la clasificación anterior que nosotros habíamos visto en un video anterior. La primera clasificación que a nosotros se nos hace acerca de triángulos es cuando nosotros los clasificamos de acuerdo a la medida de sus lados, es decir, cuando todos eran iguales, decíamos que eran equiláteros, cuando son dos iguales y uno diferente es un triángulo isósceles y cuando los tres lados son diferentes es un triángulo escaleno. Bueno, existe otra manera alternativa de clasificar a los triángulos, pero esta manera es de acuerdo a cómo son las medidas de sus ángulos. Dice aquí. Un triángulo se puede clasificar de tres maneras de acuerdo a la medida de sus ángulos. El primero es un triángulo acutángulo. ¿Qué es lo que vamos a entender o quiénes van a ser los que clasificaremos como triángulos acutángulos? Dice que son aquellos que tienen tres ángulos agudos, es decir, que los tres ángulos del triángulo miden menos de 90. La siguiente es el triángulo rectángulo. Nosotros sí estamos acostumbrados a haber escuchado esta definición, pues son los triángulos que cuentan con un ángulo de 90. Y la última es el triángulo obtusángulo. Dice que son aquellos que tienen un ángulo que mide más de 90, es decir, que es un ángulo obtuso y de ahí es que viene su nombre. Entonces, por favor, antes de pasar a los ejemplos, copien estas tres definiciones en su cuaderno para que las tengan a la mano para la realización de la actividad. Muy bien. Antes de pasar como tal a lo que son los ejemplos algebraicos, que son los que corresponden a los ejercicios de este tema, vamos a ver primero ejemplos con triangulitos que ya tienen sus medidas para realizar su clasificación. Supónganse que yo tengo un triángulo que tiene tres ángulos, los cuales miden uno 75, otro 65 y otro 40. Y a mí me dicen, yo quiero saber cuál de estos tres es el que corresponde a la clasificación de este triángulo. Entonces yo digo, a ver, ¿será un triángulo acutángulo? Es decir, sus tres ángulos miden menos de 90. Vamos a ver, este es menos de 90, este es menos de 90, este también es menos de 90. Entonces, como cumple que los tres ángulos miden menos de 90, entonces la clasificación de este triángulo es acutángulo. Ahora, supónganse que yo tengo entonces un nuevo triángulo que tiene tres ángulos, uno de 120, uno de 35 y uno de 25, y yo quiero saber cuál es su clasificación. Vamos a ver, ¿podrá ser un triángulo acutángulo? Es decir, ¿los tres ángulos miden menos de 90? No, vemos que eso no se cumple. Ahora, ¿será un triángulo rectángulo? Es decir, ¿tiene algún ángulo que mida 90? Tampoco. Y por último, ¿será un triángulo obtusángulo? Es decir, ¿tiene un ángulo que mida más de 90? Sí, como tiene un ángulo que mide 120, es decir, tiene un ángulo de más de 90, entonces la clasificación de este triángulo sería obtusángulo. Y para el último, tengo un triángulo que tiene tres ángulos cuyas medidas son 50, 90 y 40. No es un triángulo acutángulo, tampoco es un triángulo obtusángulo, en este caso se trata de un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90. Entonces, espero hasta aquí vaya más o menos clara la idea de cómo es que se clasifican los triángulos de acuerdo a estos criterios de aquí. Si los tres miden menos de 90, es acutángulo. Si hay alguno que mida 90, es rectángulo. Y si hay alguno que mida más de 90, entonces es obtusángulo. Vamos a ver ahora la realización de dos ejercicios que son como los que se les van a pedir realizar en esta actividad. Dice, ejemplo 1, calcula el valor de x en el siguiente diagrama, la medida de sus ángulos y escribe cuál es la clasificación del triángulo, es decir, si es acutángulo, rectángulo u obtusángulo. A mí me dicen, ok, tienes tres ángulos. El ángulo A mide 2x menos 10, el ángulo B mide 7x menos 89 y el ángulo C mide 45 grados. Nosotros, por propiedades de los triángulos, ya habíamos mencionado en alguna ocasión en clase que la suma de los ángulos interiores de un triángulo
siempre, siempre, siempre tiene que ser igual a 180. Entonces, como a nosotros nos están pidiendo calcular cuál es el valor de x en base a estas tres medidas, vamos a realizar lo siguiente. Como yo sé que la medida de los tres angulitos que tenga mi diagrama deben ser 180, entonces vamos a escribir esta ecuación de aquí, pero vamos a escribir cuál es el valor del ángulo A, cuál es el valor del ángulo B y cuál es el valor del ángulo C. Si nosotros realizamos esa sustitución, yo digo, pues el ángulo A es de 2x menos 10 más el ángulo B, que mide 7x menos 89, más el ángulo C, que mide 45, y yo sé que al tratarse de un triángulo, pues la suma de todos estos me tiene que dar igual a 180. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación? Bueno, lo primero es que tenemos que juntar aquellos que conocemos como términos semejantes, es decir, tenemos que juntar las x con las x y los numeritos con los numeritos. En este caso, en esta igualdad de aquí, los únicos términos que contienen x son el 2 y el 7. Entonces, 2x más 7x me da como resultado 9x. Y ahora para los números, si yo hago en mi calculadora cuánto es el resultado de menos 10 menos 89 más 45, eso nos da como resultado menos 54. Como nosotros deseamos saber cuál es el valor de la letra X, entonces vamos a realizar un despeje, es decir, vamos a dejarla sola. ¿Cómo hacemos eso? Pues le están estorbando primero el 9 y el menos 54. Entonces, el menos 54, como la operación que está haciendo es resta, entonces yo lo voy a pasar del otro lado sumando. Realizando esa suma, obtenemos que 9x es igual a 234 y si yo quiero despejar aquí a la letra x, pues ya nada más le está estorbando el 9. Recordemos que cuando un número está seguido de una letra, indica que la operación que están realizando es multiplicación, entonces ese 9 lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Obtenemos ahora que x va a ser 234 dividido sobre 9 y eso nos da como resultado 26. Ahora, una vez que nosotros ya conocemos que el valor de x es 26, ¿cómo le vamos a hacer para saber cuál de estas tres es la clasificación de este triángulo que tenemos aquí? Bueno, vamos a sustituir el valor de x en aquellos ángulos en donde aparece. Por ejemplo, para el ángulo A, yo digo, bueno, pues yo sé que el ángulo A mide 2x menos 10, pero nosotros ya calculamos que el valor de x es 26, entonces voy a escribir exactamente esta expresión de aquí, pero en lugar de x, ahora voy a reemplazar por su valor que es 26 y me va a quedar 2 por 26 menos 10. 2 por 26 da como resultado 52 y 52 menos 10 nos da 42. Entonces quiere decir que en el dibujito el ángulo A mide 42 grados. Vamos a realizar lo mismo para el ángulo B. Yo sé que el ángulo B mide 7x menos 89. Entonces vamos a escribir ahora exactamente esta expresión, pero donde está la x vamos a poner el valor que obtuvimos de 26. Nos va a quedar 7 por 26 son 182 y 182 menos 89 obtenemos 93. Y por último, para el ángulo C, en el ángulo C no aparecía la letra X, en ese nosotros ya habíamos obtenido que era directamente 45, entonces en ese no hacemos ningún reemplazo, lo escribimos únicamente igual. Ahora, ya que tenemos las medidas de estos tres angulitos, vamos a ver cuál de estos tres criterios es el que se cumple. Para la primera, si yo quiero saber si este es un triángulo acutángulo, dice que los tres tienen que medir menos de 90. Este sí mide menos de 90, este no y este sí. Entonces, como este no, no puede ser un triángulo acutángulo. Ahora, ¿será un triángulo rectángulo? Es decir, ¿aparece alguno de 90? No, tampoco, entonces no es un triángulo rectángulo. ¿Cuál va a ser entonces su clasificación? Es un triángulo obtusángulo, ¿por qué? Porque tiene un ángulo de más de 90, que es el ángulo de 93. Entonces, como tiene uno de más de 90, entonces la conclusión final sería que se trata de un triángulo obtusángulo. Espero que hasta aquí vaya más o menos clara la explicación.
Si ya la entendieron, pues ya pueden irse a realizar la actividad. En el caso de que no, vamos a realizar todavía otro ejemplo. Ok, ejemplo 2 dice, calcula el valor de x en el siguiente diagrama, la medida de sus ángulos y escribe su clasificación. Ahora me están diciendo que el ángulo A mide 10, el ángulo B mide x más 4 y el ángulo C mide x. Ahora, en los diagramas no se preocupen si puede ser que así a simple vista en la figura de que alguien podría decir, profe, ese no es un ángulo, o sea, gráficamente eso no es un ángulo de 10, un ángulo de 10 debe estar como que más chiquito. Sí, un ángulo de 10 debe de verse más chiquito, pero estos triángulos son triángulos genéricos, o sea, lo que me interesa en esta actividad es que sepan cómo calcular la X en estos diagramas y que puedan clasificarlos correctamente de acuerdo a las medidas que se obtengan. Entonces, si en la actividad tienen algo así como que, de que, pues yo obtuve que X es este valor, pero como que se ve que ese no es el valor del ángulo, no se preocupen por eso. Pero bueno, vamos a realizarlo otra vez. Entonces tenemos el ángulo A que mide 10, X más 4 y X. Entonces nuevamente, para poder calcular cuál es el valor de X, lo que tenemos que hacer es partir del hecho de que la suma de los ángulos de un triángulo siempre es igual a 180. Si nosotros realizamos la sustitución de estos tres valores con los del diagrama, el valor de A lo cambio por su equivalencia que es el 10, el ángulo B lo cambio por X más 4 y el ángulo C lo cambio por X. Si nosotros realizamos la suma de los términos semejantes, en este caso las X que aparecen, tengo esta X, entonces en total tengo 2X y para los números tengo que este mide 10, este es un 4, entonces hago la suma y me da 14. Nuevamente, queremos despejar a la X, entonces primero el numerito que está aquí acompañando a la X del lado derecho lo vamos a pasar para el otro lado de la ecuación con su signo contrario. Nos va a quedar que 2x es igual a 180 menos 14. 2x es entonces igual a 166. Y el número de x lo pasamos dividiendo. X va a ser igual a 166 dividido sobre 2. Entonces obtenemos que el valor de x es 83. Ahora, una vez que ya obtuvimos el valor de 83, vamos a realizar la sustitución en cada uno de los ángulos. Para el ángulo A, en ese no tengo que realizar ninguna sustitución porque ya me estaban diciendo que ese ángulo era de 10. En el ángulo B, yo sé que el ángulo B mide x más 4. Entonces voy a reescribir esta expresión, pero ahora en la x vamos a poner el valor que obtuvimos, que es de 83, y 83 más 4 me da como resultado 87. Y por último, el ángulo C medía nada más x, o sea, es decir, tal cual lo que nos salió de acá de la ecuación. Obtuvimos que es 83. Y ahora, para realizar su clasificación, vamos a ver, ¿será un triángulo acutángulo? Es decir, los tres ángulos miden menos de 90. Vamos a ver, este mide 10, este mide 87 y este mide 83. Entonces, como los tres ángulos miden menos de 90, entonces la clasificación de este triángulo de aquí sería que se trata de un triángulo acutángulo. Entonces, en los ejercicios que vienen en el PDF de esta actividad hay que realizar exactamente lo mismo. Tienen que realizar primero la suma de esos tres ángulos igual a 180, obtener cuál es el valor de x. Una vez que tenemos x, reemplazamos en aquellos ángulos que tengan x, en los que no los pasan igual. Y una vez que tengan el valor de la medida de los tres ángulos, hay que decir si se trata de un triángulo acutángulo, rectángulo o obtusángulo. Espero que haya quedado clara la explicación. En el caso de que no, pues pueden volver a repetir el video para cualquier duda que puedan tener. Y entonces pues nos vemos en la próxima clase y que tengan muy buen día.